supongo que lo que viene es más o menos de las mismas características. Mucha calidez, mucha calidad, y con la presentación que Lautaro tiene de Oscar, nuestro próximo disertante, van a entender por qué creo que esta conferencia que sigue es imperdible. Bueno, y es que ahora se viene Oscar Carvalho, un argentino nacido en 1959, cineasta, escritor, artista visual y docente. Transitó la problemática del diseño, la escenografía teatral, la perspectiva, la puesta en escena. Como director de cine, guionista y productor, completó 2 largos, La perspectiva del jabalí y El último viaje de Aelita Schäfer, que, sin ir muy lejos, solo en 2020 ya tiene más de 5 distinciones internacionales repartidas entre Inglaterra, México y la India. Además, es autor y publicó Irreflexión de Editorial Libraria en 2015, que es sobre el cine y la imagen, y se encuentra en preparación de un nuevo más, que es Preexistencia del diseño futuro, apostillas de cine y diseño. Como docente se desempeña en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, la ENERC, y en la Universidad del Cine, donde es jefe de la cátedra Visión 2. Dicta anualmente cursos en la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, en Cuba. Desde 1986 hasta la fecha, diseña para cine, la televisión, el teatro y el videojuego. Ha diseñado para los cineastas y diseñadores de producción, y acá me voy a quedar corto porque son un montón, pero por ejemplo, David Brisbane, Carlos Conti, Walter Salles, Nigel Phelps, Coca Oderigo, Lucrecia Martel, Damián Cifrón, entre otros. Como ilustrador y artista mate, diseña backgrounds para juegos en red para los estudios Cube9 de Argentina y la parte de Walt Disney orientada a Tim Burton. Oscar, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Qué buena presentación. Bueno, muy bien. ¿Me están escuchando? ¿Estamos bien? Perfecto, Oscar. Fabuloso. Bueno, gracias por la presentación. Espero estar a la altura de las circunstancias. Estuve viendo la disertación anterior. Y evidentemente lo que nosotros vamos a ver aquí en esta charla, quizás en media hora no alcance, y quizás cubra algunas de las expectativas que todos ustedes puedan llegar a tener al respecto de qué es contar una historia y qué es un personaje. Yo sé perfectamente que la industria atomiza y cada vez más a quienes participan en esa cadena de producción. Digamos, los atomiza, les da herramientas muy específicas y poderes muy especiales. Digamos que esa segmentación hace un poco lo que veíamos hoy, lo que veíamos recién, que tengamos software tan específico y motores tan sofisticados capaz de crear esas famosas luces de rebote que son las que yo como ilustrador tengo que poner, digamos, cada vez que ilustro. No tengo otra, que lo hago en forma analógica y digital, de las dos maneras. Quiere decir que en el retoque digital yo intervengo esa misma discusión que hoy los enormes motores logran traducir técnicamente de una manera, yo diría, que es un lujo. Es evidente que no es lo mismo ver la transparencia de una oreja que ver la oreja. Ahora bien, en esta industria, digamos, de los entornos virtuales, creo yo tal vez el riesgo más importante que tenemos radicaría en no poder ver orgánicamente la problemática de eso que estamos representando como mundo. Tal vez la dificultad más grande que tenemos es actuar en vacío, actuar en una suerte de paradoja en donde el mundo que estamos creando en realidad es un mundo que apenas llegamos a comprender. De aquí viene toda esta pregunta que yo me hacía en aquella presentación, digamos, que quedó colgada. Digamos, ¿se puede trabajar con un personaje fuerte o crear historias como conceptos? ¿Qué quiere decir todo esto? Nosotros, si miramos hacia en alrededor, obviamente que en un mundo rural nos es fácil ver la diferencia entre naturaleza y artificio, pero hoy ya somos incapaces de discutir la diferencia entre el artificio y la ficción que vivimos día a día. Es decir, ¿cómo lograr exactamente entender que el mundo que estamos viviendo es un mundo de diseño?
pero no un mundo de diseño a partir de estos motores fabulosos que nos ayudan a corregir o a traducir técnicamente, digamos, en una funcionalidad contemporánea, aquello que nos llevaría horas, días a hacer, como le llevaba a Durero, por ejemplo. Durero que ya tenía, hay certeza de esto, tenía, digamos, una cámara fotográfica para poder traducir la forma de en una cuchara, la forma y las incrustaciones labradas de un laúd. Evidentemente tenía muchísimo tiempo, nosotros no tenemos. Pero el problema es que Durero estaba solo, y él era su propio director de producción, era su propio vestuarista, era su director de arte, su iluminador, y básicamente, más allá de que en su botega, así se llamaban esos estudios, algo muy parecido a lo que hoy existe, digamos, como una productora. La botega medieval o renacentista es la productora actual. Solo que el maestro los dejaba actuar y los corregía, digamos, con la certeza de que cada uno de ellos sabía exactamente lo que estaba pasando ahí. Para mí la importancia de ir y llegar al personaje es entender en realidad en qué mundo está puesto ese personaje. Este es todo el chiste. Este es todo el chiste. Esto es lo que me ha ocupado durante 35 años, 40, de dibujar y pensar en la industria del diseño. Y digo en la industria del diseño porque quiero hacer una diferencia muy, muy clara entre lo que es el arte y el diseño. O sea, el arte no tiene propósito, no interesa. Es como la poesía. ¿Quién puede discutir la poesía? No tiene ningún sentido. Directamente la aceptamos, nos nutrimos de ella. Los valores poéticos, en todo caso, son pulsiones internas maravillosas. Fíjense que los personajes corren por esta metáfora. Los ambientes corren por esta metáfora de lo poético. La diferencia está en que en el diseño yo tengo que utilizar esas herramientas y volcarlas adentro funcionalmente. ¿Para qué? Para que articulen ese mundo con esa pertenencia. Es decir, no puedo quedar vacío, no puedo quedar solamente en la esfera de la técnica. El mundo tal cual está diseñado con un propósito, aun cuando no sepamos bien nosotros, o tal vez a propósito de eso, ¿por qué estamos en este mundo? Justamente tal vez porque no sepamos, es que nosotros diseñamos un mundo para que poder vivir adentro. Esta artificialidad es la misma que nosotros tenemos que lograr cuando creamos ambientes para nuestros personajes. Este sería, digamos, el verdadero secreto de cómo conseguir que ese personaje sea fuerte. Ahora bien, qué paradoja. ¿Qué va primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿cómo es esto? ¿Primero tengo que crear un personaje fuerte y luego un ambiente? Lo puedo contestar, yo estoy seguro de esto. Nosotros podemos hablar de un personaje si vive aislado. Si vive aislado. Pero resulta que no vivimos aislados, somos constructos sociales y culturales. Así que nuestro gran personaje interactúa con una sociedad. ¿Qué sería de la vida de Superman, por Dios? ¿Contra quién lucharía? Pero no con su antagónico en espejo, el señor malo. ¿Cuál es la sociedad que contiene a ellos dos? Sería la pregunta. ¿Qué modelo de ciudad? ¿Qué modelo de mundo? Quizás la pregunta sería, ¿podemos diseñar una ciudad? ¿Podemos diseñar un espacio sin pensar en el mundo que ocupa? ¿Podemos creer que un personaje por sí mismo, por cargarlo de datos, digamos, por alimentarle un mundo de datos? Pensemos que nosotros, todos quienes estamos acá rodeados de la imagen, estamos como fascinados por crear esas características que logren valor. Eso es maravilloso. Pero, ¿cuál sería el propósito de unas lágrimas que no tienen dónde ser volcadas? De un amor que no tiene correspondencia. De una musculatura que no tiene a quién vencer. Pensemos en esos tres elementos. Los sentimientos, la fuerza física, el amor abstracto, de la belleza estética, digamos, platónica, lo bello eterno,
todo eso sí, fabuloso en sí mismo, digamos. Pero ¿dónde aplicar esto que comentaba Juan en la charla anterior? Esas luces de rebote, que son las luces que, insisto, son las que yo manejo permanentemente en cada dibujo, ¿por qué las pienso? Primero las pienso porque estudié a Rembrandt, punto. Y ustedes también. O sea, saquémonos la careta. El software resuelve aquello que nosotros sabemos que vamos a hacer. ¿Saben lo que es percibir? Percibir es conocer. Percibir es conocer de antemano. No puedo vivir atrás de un software como si fuera una mamadera. Ojo. El software lo conozco, lo entiendo una vez que entiendo cuál es el problema. Pongamos a mi tía en un callejón a ver si entiende lo que es una luz de rebote. Eso es lo más probable que diga que está todo oscuro acá, o la luz me confunde, no veo. Por supuesto, lógico. Pero no nos va a pasar a nosotros porque vivimos alrededor de ese problema. Y el problema del diseño es un problema orgánico. Entonces, quizás la crisis que tiene, o que podría tener, digamos, el mundo de los entornos virtuales, es apegarnos a una frecuencia estética donde quede, digamos, en vacío el sentido. Quizás esto suene demasiado filosófico, pero yo no lo subestimo, no subestimo a nadie, no creo que acá se trate de mentes ágiles, ingeniosas, tratando de usar software. Todos lo usamos. No existe el mundo hoy sin software. No existe el mundo sin el artificio. El problema es, ¿estamos diseñando realmente? ¿Estamos atendiendo al problema del diseño o estamos simplemente dándole una característica liminar? Lynch hablaba del famoso pez dorado, que nadaba en las profundidades, y él decía que había que ir a buscarlo. Bueno, vayamos a buscar el pez dorado. El pez dorado está en algún lado, pero está nadando muy profundo. Hay dos cosas que no podamos confundir al respecto. Una cosa es la opacidad del agua turbia, en donde nosotros nos metemos y no podemos salir, y otra cosa es realmente confundir espesor con profundidad. La profundidad es estar atento a la problemática de la molécula, pero porque entendemos qué es la molécula. Paul Auster, en un libro fabuloso que se llama El Palacio de la Luna, cuenta la historia de un muchachito de 15 años solo, en una Nueva York muy dura, que, como digo, se queda solo, bien respetando la fórmula Disney, ya que si tuviera algún tipo de apoyo moral y económico, seguramente las historias no se podrían contar. Y ese muchachito, que se queda en un límite feroz entre comer y calentarse en pleno invierno neoyorquino, toma un aviso del diario, fabuloso, que dice, pasear a un anciano por una módica suma. Dice, esto lo puedo hacer, esto es fácil, esto es fácil. Esto es toda una metáfora al respecto de lo que es un personaje. Esto es sencillo. Así que acepta el convite, y resulta que se trata de un anciano bastante hosco y cabrón, muy pocas pulgas, pero que le enseña de alguna manera, esto sucede en la primera parte de la novela, porque la novela sigue bastante inesperadamente, a la manera de Auster, pero digamos lo que le enseña el anciano, ya que el anciano no solo es un cabrón, sino que es ciego, le enseña a percibir. A que él perciba lo que él está percibiendo y que entre los dos logren hacer una unidad de sentido. Las cosas no son solamente sucesos cuantificables en el tiempo de una manera tan sencilla. No podemos decir simplemente hay un choque. No podemos decir simplemente acaba de caer una hoja al piso. No podemos decir simplemente nos acabamos de cruzar con un humano genérico. Eso no existe. No existen los humanos genéricos. Lo que existe es un entorno capaz de crear una cualidad cultural, y ahí es donde nosotros tenemos que traccionar y conseguir el máximo del sentido. Voy a compartir
mi pantalla, este es un dibujo a propósito, digamos, de un diseño de producción que yo hice hace unos años para mí mismo, que se llama La ciencia impermeable. La realidad, este es un lápiz y este es el final digital, es una pintura digital hecha, digamos, de todas las trampas posibles, trampas y trucos posibles, considerando que el mundo que nosotros podemos plasmar parte realmente de una linealidad y de una suerte de esquema, es este. Ustedes saben perfectamente que en el cómic, por ejemplo, el colorista es el colorista y el dibujante es el dibujante. La pregunta del millón es, ¿quién diseña? ¿Quién diseña? Porque sabemos también perfectamente que el colorista logra dar exactamente este núcleo de luz viva ahí atrás, porque entiende el colorista por sí mismo, que ahí está el secreto que quiere contar la historia. Que en todo caso el primer plano es distractor, que en todo caso hay herramientas absolutamente hechas, programadas, como si son herramientas de sintaxis. El árbol en oscuridad, en primer término, nos va a aportar esta suerte de cobijo o de caverna en donde ver el mundo que está detrás. Aquí está repleto esto de luces de reflejo. Estas que nombraba Juan. Acá no está pintado de una manera lineal, en el sentido de los objetos son la materialidad que representan. Los objetos representan la espiritualidad de la materialidad, pero más que nada, la espiritualidad de quien ocupa el espacio. Esto es clave. Esto es clave. Quiere decir que, el diseño en todo caso tiene un propósito, y ese es el lugar. Ese es el lugar en donde nosotros tenemos que recuperar el mundo que representamos. El propósito por el cual nosotros estamos haciendo esto. No hay ningún otro sentido en el diseño. Es como pensar un martillo que no sirva para martillar, o una rotopercutora que no rotopercute. Entonces, la crisis del personaje siempre se va a centrar en un hecho muy, muy puntual, y es el ambiente que estamos proponiendo está desconectado del personaje. ¿Por qué? Porque solamente alimentamos un personaje por sí mismo. Porque ese personaje no está adentro de un mundo. Quien ocupa este baño, digamos, en realidad, su mayor temor está en el afuera. El baño es usual, no hay ningún inconveniente, tiene todos los elementos, pero la luz en realidad discute quizás los miedos que él siente cada vez que él entra a ese baño. Ese baño está dentro de una casa y esa casa está dentro de una familia, por decirlo de una manera. Quiere decir que lo que nosotros estamos contando es la historia de una familia. A mí siempre me gusta pensar y decir que los niños no se asustan con la noche. Los que se asustan con la noche son los padres. Fíjense y recuerden el ejemplo de Frankenstein, o de la criatura de Frankenstein. Frankenstein no se asustó nunca, ni de sí mismo, ni del mundo que veía por primera vez. La criatura nace adulta y es asocial. Ese es todo el cuento de Frankenstein. El mesianismo de un médico loco que lo que hace es crear una criatura, ponerla sobre la tierra ya adulta, como dije, y enfrentarla a los miedos sociales y culturales. Ese es el entorno terrorífico que se enfrenta el espectador de Frankenstein. Fíjense qué notable esto, porque en realidad, si nosotros le despojamos este dato que acabo de decir, para muchos Frankenstein es una cara fea. También lo fue para Lombroso, que si no lo saben, creó
allá por en principio del siglo XX, un decálogo de cuáles eran las maleficencias que podía tener un humano para ser considerado un delincuente. Las orejas como pantalla, la frente demasiado pequeña, el mentón demasiado pronunciado, la nariz demasiado ancha, en fin, características que se llaman hoy lombrosianas, que son absolutamente juicios de valor social, ético, de raza, de género, pero que en realidad son el verdadero constructo del terror, tal cual lo conocemos nosotros. Pero cuidado, aquellos que han realmente abrevado en las páginas más brillantes de las historias de terror, han creado verosímiles al respecto de cuestiones mucho más complejas. Mary Shelley, en la Villa Diodati, tenía conocimiento ya de que Galvani y Volta habían tenido experiencias con la electricidad. Entonces, ¿qué sucede? Crear un científico loco capaz de darle vida a un muerto era una posibilidad. ¿Por qué? Porque las reacciones eléctricas en los cuerpos y en las musculaturas producen, de hecho, conexiones eléctricas. Cualquiera de ustedes habrá pasado, quizás, por la experiencia, yo soy un poco viejo, pero por la experiencia de haber tenido abierta frente a sí una rana abierta, una rana muerta, y darle movimiento. Ese movimiento no es más que un impulso eléctrico. Ese dato, más el conocimiento de los discursos de la educación de la época, a manos de Jean-Jacques Rousseau, hicieron que Mary Shelley escribiera Frankenstein en una noche en donde correspondió a toda una temporada con una naturaleza volcánica que no los dejaba salir afuera de esas villas de descanso, y entre 4 o 5 personajes de la época, Lord Byron y otros tantos poetas, ella los convidó a crear una historia fabulosa, especialmente del terror. Pero el terror que ella buscó es justamente esto que estoy contando desde el principio. Cómo lograr que un personaje sea tan eficaz para durar en el tiempo. El personaje que creó Mary Shelley, terrible, no fue otra cosa que un ser que tuvo que enfrentarse a una sociedad que no lo comprendía. Ese es el verdadero terror, es evidente. Hay una escena clave que es que la criatura se encuentra en el lago con una niña que está jugando con flores y él, incapaz de poder diferenciar la niña, el lago, las flores, la fuerza, la toma a ella y la mata, por supuesto. Pero la nena no siente miedo, esto que les decía antes. Los niños no se asustan con la noche, se asustan los padres. Frankenstein mata a la niña porque no tiene las condiciones, no intelectuales, sino de relaciones morales con la sociedad en la cual quedó insertado de una noche para la otra. Por lo tanto, la locura de Víctor Frankenstein, el científico, es haber creado como un dios, o mejor dicho, a imagen y semejanza de un dios, un personaje, una criatura, un monstruo finalmente, que es como figura, digamos, en los análisis del personaje, de Monster, crear un monstruo que no solo no podía defenderse, sino que no entendía bien por qué hacía las cosas, con lo que lo vuelve un poquito más terrorífico. La sociedad, ¿qué hace? Se vuelve loca con semejante calamidad y lo mata. Lo que hoy queda, o lo que haya quedado, digamos, especialmente en referencia a las películas que vinieron luego de la primera, que duró solo 14 minutos y es una joya, digamos, que apenas logra verse, está muy vencido el material, lo que vemos en realidad es una suerte de ensamblaje que representa casualmente eso que sucede cuando nosotros no somos orgánicos en el pensamiento y la apariencia. Aquí el científico loco lo que hace es toma un hígado, un brazo, un cerebro, lo que conocemos, lo une, le da un impulso eléctrico, crea vida, pero esa vida lo que no tiene no es en tanto cerebro, no es eso exactamente. Lo que no hay es un impulso social y cultural que lo sitúe en tiempo y forma donde está parado. Y esto es a donde yo quiero ir.
vivir en un mundo, o situar un personaje por sí mismo fuerte, gigantescamente fuerte. Diseñamos su kayak, su arco, su traje perfecto, y tenemos una suerte de Robin Hood maravilloso, que asola los bosques de Sherwood. Muy bien, fabuloso, muy bien, ahí lo tenemos. Bien. Pero resulta que sabemos bien exactamente por qué Robin Hood asolaba los bosques de Sherwood, por qué le robaba a los ricos y le daba a los pobres. Y bueno, muy bien. Pero más allá de la historia, hablo de la historia crítica, los episodios sociales de la historia, el conocimiento no es exactamente, es contextual. El punto es el marco. Los bosques de Sherwood pasaron de ser bosques naturales a jardines privados. Los burgueses se afanaron los bosques para ellos. Por lo tanto, lo que nosotros en realidad estamos fotografiando, lo que estamos pintando, lo que estamos discutiendo, son jardines privados. Acá está todo. En esta pequeña frase está resumida todo el seminario. Cuando nosotros fotografiamos, pintamos, elaboramos un entorno virtual al respecto de un Robin Hood, un Robin Hood que es, en todo caso, un paradigma, lo que estamos haciendo no es discutiendo el bueno que le quita a los malos, sino un tipo que en realidad está transitando el bosque que era de sus ancestros y que ahora ha quedado capitalizado, digamos, por la burguesía, dejando al resto como villanos. Villanos quiere decir, miren de dónde viene la palabra villanos, de las villas. Las villas, digamos el pueblo. El pueblo es el villano. Entonces, yo tengo que dibujar, pintar, ilustrar con esos motores maravillosos esta circunstancia. Robin Hood podrá tener mejor musculatura o ser un poquito más flaco, tener un poquito más de simpatía o quizás ser un poquitito más áspero. Pero lo que no podemos hacer es quitarlo de un lugar absolutamente riguroso del sentido por el cual está puesto ahí. Quien vive cruzando los bosques de Sherwood es una persona que en realidad está buscando un lugar que ha perdido. Esa es toda la metáfora. Del mismo modo sucederá con cualquier personaje. Quiere decir, la criatura existe, el personaje existe, la pregunta es ¿para qué? Si conseguimos el para qué, conseguimos el ambiente. Y ese es el diseño verdadero. En este dibujo, en realidad, lo que vemos es una suerte de enorme decadencia al respecto de eso que se llama lo mueble y lo inmueble. Lo inmueble es aquello que no se mueve, ¿no es cierto? Incluso, así digamos, podemos utilizarlo como herramienta. Disney utiliza foregrounds y backgrounds simplemente porque es la manera de poder mover los elementos en escena, ¿no es cierto? Todo, desde el pie del micrófono hasta el balde y el escobillón, e incluso los elementos que están sobre la mesa dan la sensación, digamos, de algo que ha terminado. Sencillamente la ilusión de esta chica que en realidad busca en algún lugar de su memoria quién ha sido, quién podría haber sido, está rodeada de esa decadencia. El ambiente diseñado para que ella sueñe mirando una suerte de gigantografía contra la pared, no es otra cosa que su memoria. Sé que esto suena un poquito abstracto, pero quizás me haría feliz, me haría feliz cualquier cosa que a ustedes les hiciera felices. Pero de alguna manera me haría feliz poder por un minuto decodificar los ambientes espirituales y filosóficos de la materialidad, de la concreción de lo virtual. Lo virtual en este caso, porque estamos trabajando con esferas virtuales y que evidentemente tienen herramientas particulares y motores, como hemos visto, de una gran especificidad y una maravillosa especificidad. En todo caso, la pregunta es deudora no de la técnica, sino del sentido, que hace que la técnica cobre una fuerza absolutamente singular.
Un pianista, digámoslo así, un pianista sin técnica no es un pianista, no existe, no hay posibilidad. No hay posibilidad. Un albañil tampoco. Un albañil sin técnica no es albañil. Es decir, no lo hace albañil tener un balde y una cuchara. Y una mezcla, es evidente. Pero el problema es que la mezcla por sí misma, o la forma de cucharear, podría dar cierta condición de eficacia en aquellas situaciones que son mecánicas. La diferencia entre un albañil y un pianista es que el albañil, en realidad, debe recurrir a menos pasos para conseguir el objetivo. Si estuviéramos dibujando, estamos hablando de algo muy parecido. ¿Cuál es la virtud? ¿Cuál es la virtud de un ilustrador 3D? ¿Cuál es? Conocer el software. ¿Y ahora qué hacemos? Nos vamos todos a dormir. Ya está, listo, lo conseguimos. No nos lleva mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar? O sea, gracias a que existe Image Campus tenemos encima la posibilidad de experimentar permanentemente, pero digamos, es ese el entorno que tenemos. Es el entorno del aprendizaje. Bueno, captemos el aprendizaje en una esfera mucho más profunda. Porque el pianista no solo tiene que pegarle a la nota y poner la mano de tal manera para que no se le duerma la mano, sino que tiene que profundizar en aquello que decía Lynch y encontrar el pez dorado. Quizás sea una quimera, quizás sea una entelequia, más que una quimera, una entelequia, digamos, una suerte de pensamiento en los bordes, de lo que estamos acostumbrados a vivir a diario, porque simplemente tenemos que pagar los impuestos, ese tipo de cosas, y cuando estamos frente a una computadora hacemos lo mismo. Operamos el software de la misma manera, con esa vulgaridad, digamos, a sabiendas que hay un soporte que me es devuelto, digamos. ¿Qué hago con ese soporte? Es toda la pregunta. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Cuando yo dije antes, me haría feliz que ustedes sean felices. O sea, es todo el chiste. O sea, podemos realmente ser eficaces, pero la eficacia no es exactamente el lugar en donde yo quisiera pararme. No porque no debamos serlo, sino porque podemos trascender esa frontera y llegar a un lugar magnífico. Pensemos un poco, 2 minutos, qué es lo que pasó con esta versión del Rey León, hace tan poco. Si vemos 1 minuto aislado, 10 segundos aislados, nos asombramos. Vemos la película entera, es un bodrio. Por más que alguien venga y me diga, no, mirá el esfuerzo técnico. Sí, el esfuerzo técnico, correcto. Y sí, lógico. Hay un enorme esfuerzo técnico para que la medicina pueda cortar un axón de los 10.000 que hay entre el bulbo raquídeo y el hipotálamo. Y sí, ¿qué querés hacer? ¿Querés cortarle todo y lo dejás muerto, ahí nomás? O sea, ¿se podrá hacer eso? Y no, evidentemente que hay una pericia y una técnica, pero con eso no hacemos nada. O sea, lo que necesitamos es conseguir que el ambiente, hemos terminado, que el ambiente que nosotros estamos viendo sea un ambiente coherente y que sea realmente marco de los acontecimientos de nuestro personaje. Les agradezco muchísimo que hayan estado acá escuchando. Espero que les haya interesado y, bueno, no sé quién toma la... Gracias a vos, Oscar, la verdad, increíble lo tuyo. Ahora vamos a pasar al piso, desde Image. Gracias a ustedes. Muy bien, seguimos aquí, tenemos todavía mucho más para compartir. Muchísimas gracias, Oscar. No les mentí, iba a ser imperdible y seguramente les quedaron muchas preguntas para hacer. Déjenlas en el chat, pueden seguir escribiendo sobre el tema. Nosotros nos ocuparemos de recolectar todas esas buenas preguntas que aparecen para seguir generando contenido. Vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos con más.